Descubrí que mi esposa me engañó con mi tío y ahora se llevó a mi hijo lejos de mí, pero el karma fue implacable. Estuve casado con mi esposa desde que tenía 23 años, y próximamente cumpliremos 17 años de matrimonio. Empezamos a salir juntos muy jóvenes. Yo tenía 23 años y ella tenía 18 años en ese momento. Salíamos con la aprobación de nuestros padres para iniciar nuestra relación, ya que nuestros padres eran algo estrictos, incluso cuando éramos novios, siempre fue muy intensa y apasionada. Pero una noche ocurrió algo inesperado en nuestras vidas. Ella quedó embarazada y fui padre a los 25 años, y ella a los 19 en enero del 2008. Siempre bajo la mirada sospechosa de familiares y amigos, aún así seguimos adelante y logramos construir nuestras vidas con nuestro recién nacido. Sin embargo, la vida de casados nunca fue fácil. Éramos jóvenes, especialmente ella, y enfrentábamos muchos problemas financieros, pero siempre los superamos con mucho trabajo. Pero esta vida agitada se convirtió en una rutina, ya que ella después le molestaba que no le trajera más dinero a casa, incluso decía que era mi culpa que nuestro matrimonio fuera un fracaso. En 2012, cuando nuestro hijo tenía 4 años, estábamos atrapados en una rutina monótona que estaba desgastando nuestra relación. No me refiero a la falta de compañerismo, pero ya no teníamos esa intensa pasión de antes. Poco a poco las cosas fueron cambiando, ya no era tan cariñosa, y siempre eran reclamos al llegar a casa. Y fue en ese momento que ella conoció a mi tío. Él vivía en Río de Janeiro y nosotros en Sao Paulo, y un día descubrí que estaban hablando a través de una red social porque ella dejó su perfil abierto en la computadora. Nunca había tenido la curiosidad de husmear en sus conversaciones. Pero esta vez llamó mi atención porque eran conversaciones extrañas. Se habían conocido en una reunión familiar en la casa de este mismo tío. En ese momento estaba lleno de coraje, y no podía creer que mi propia familia me traicionara de esta manera, en especial mi propia esposa. Sé que el matrimonio no ha sido fácil, pero nunca le ha faltado que comer, dinero, ni amor. Sé que ella quisiera más dinero, pero sigo trabajando en eso para que nunca le falte nada a ella y nuestro hijo. Así que decidí hablar con ella sobre esto y estaba un poco exaltado y grosero, pero ella me escuchó y se disculpó asegurando que cortaría el contacto con él, ya que no sabía que me incomodaba. Le expliqué que no era una persona de confianza, ya que siempre se metía en problemas y vivía de la herencia de sus padres, que pronto se acabaría. Después de mi explicación, nunca volvieron a hablar, y ella me prometió nunca más volver a tener interacción con mi tío. Nos arreglamos y mejoramos nuestra relación. Un año después hubo una traición por parte de ella, y si era con el mismo hombre. Hasta ese año estábamos viviendo bien, construyendo nuestro patrimonio y todo iba muy bien, pero esta sospecha surgió nuevamente debido a una red social. Ella siempre usó su nombre de casada, pero unos meses antes de que tuviéramos una pelea, ella se volvió fría conmigo, quitó su nombre de casada en sus redes sociales. Lo superé poco a poco y volvimos a la normalidad, pero un día, en una fiesta, noté que estaba usando su nombre de soltera en todas las redes sociales. Esto me despertó curiosidad. Durante la fiesta, le pregunté al respecto. Me dijo que ya no quería usar su nombre de casada porque le parecía una tontería, ya que todas las personas saben que estamos casados. Sinceramente, no lo consideré así. Esa misma noche decidí echar un vistazo a su celular nuevamente mientras estaba cargando cerca de una silla en la cocina. Fue entonces cuando quedé decepcionado por lo que vi. Había innumerables mensajes con mi tío y por el tono de la conversación, llevaban meses viéndome la cara fácil. Incluso ocurrió en mi casa. En la conversación se burlaban de mí, decían que era un faldero que hacía todo lo que ella decía y que solo la estaba utilizando. Estaba planeando hacer que yo cometiera un error para terminar conmigo y llevarse a mi hijo. Decían cuán molesto era yo y que mis conversaciones eran monótonas y aburridas, y había muchos insultos hacia mí en esas conversaciones, así que simplemente cerré el celular y lloré. Me quedé paralizado en ese momento, pensando en cómo alguien podía acostarse a mi lado todas las noches y decir esas cosas a alguien más, pero me daba más coraje el haber confiado en ella. Me di cuenta que fue un error el haber confiado en ella una y otra vez. Cuando volví en sí, fui a confrontarla. Estaba acompañada de 3 personas, pero no me importó y seguí hablando. En ese momento ella entró en shock, tartamudeando y diciendo cosas incoherentes, hasta que empezó a gritar y me suplicó que no lo hiciera. En ese momento, alguien me golpeó en la cara. Era un joven que pensó que estaba borracho y había hecho algo malo. Ella se fue llorando, acusándome de ofenderla, entre otras cosas. Después de ese día, ella desapareció durante 3 días y luego apareció en nuestra casa con mi tío. Si él tuvo el descaro de presentarse ante mí y burlarse de mí. Mi esposa tomó sus cosas y me pidió que me preparara para el tribunal, que me haría pagar por la vergüenza que le hice pasar ese día y que se llevaría a mi hijo a otro estado para vivir con mi tío. Querían quedarse con todo lo que tenía, mis autos y motocicletas que me había costado toda una vida conseguir. Venderían todo una vez que lo tuvieran.
Solo me dejaría en mi casa para que me pudiera junto con ella. Después de que todo el caos de ese momento terminó al anochecer, reuní toda la información que tenía hasta ese momento. Estaba decidido a revertir la situación, ya que tenía pruebas de que todo era un engaño. Cada vez que sospechaba de algo, guardaba la evidencia en un archivo y lo enviaba rápidamente a mi correo electrónico. Lo único que me faltaba eran las imágenes capturadas por la cámara de la fiesta, cuando finalmente me di cuenta de su verdadera naturaleza. Una persona terrible y engañadora iba a devolver todo lo que hizo en mi contra, así que decidí tomar medidas legales para que enfrentara las consecuencias de sus acciones. En ese momento recordé a un primo lejano que era abogado y me puse en contacto con él. Juntos empezamos a recopilar todas las pruebas necesarias para respaldar nuestra acusación de calumnia y difamación contra ella. Mensajes, imágenes y documentos que demostraban el engaño que había perpetrado esa noche se organizaron para fortalecer nuestra defensa. En la semana siguiente, ella me llamó visiblemente irritada, suplicando que abandonara la acción judicial. Argumentaba que solo estaba buscando más peleas y que todo esto estaba perjudicando a todos, incluyendo a nuestro hijo. Imploró y suplicó que la dejara en paz y que me alejara de todos sus amigos que también eran mis amigos, si ella decía que yo era el que la buscaba para crear problemas. Sin embargo, la protección de nuestro hijo era mi mayor preocupación. No quería que fuera influenciado negativamente, especialmente por mi tío, que parecía estar involucrado en esta situación, así que simplemente le dije que seguiría hasta el final. A medida que pasaban los meses, quedó claro que el sistema judicial era lento y tendríamos que esperar pacientemente el proceso. Durante este tiempo, mi exesposa aprovechó para influenciar a todos los miembros de mi familia y amigos, difundiendo mentiras sobre mí y acusándome de ser un esposo tóxico. Las consecuencias de esta campaña difamatoria fueron mensajes constantes de familiares y amigos presionándome para que abandonara la acción en su contra. Alegaban que debía dejar a la familia en paz y renunciar a la disputa por la custodia de mi hijo. Además, algunas personas llegaron al extremo de afirmar que mi hijo tendría una vida mejor creciendo al lado de mi tío, que aparentemente tenía más recursos financieros. Entonces decidí bloquear todos los números y seguir luchando, y si mi tío no iba a escapar, estaba muy involucrado, aunque no se exponía, sabía que él era quien planeaba todo, ya que los mensajes siempre eran de él, con planes e ideas para que ella saliera bien en esta situación. Siempre hablando mal de mí y diciendo que él le daría una mejor vida, hasta que después de 10 meses en la justicia, quedó claro que toda su artimaña contra mí se desmoronaba. Mi abogado logró que ella fuera obligada a pagar una indemnización significativa por el daño moral que me causó. Finalmente, la justicia se estaba haciendo valer y mi exesposa comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Empecé a recibir innumerables mensajes de parientes que se disculparán por haber hablado mal de mí, por no haber creído en mis palabras desde el principio, incluso mis amigos, en quienes confiaba plenamente. Estaban arrepentidos de haber sido influenciados por las mentiras de mi exesposa, mientras lidiaba con la situación legal. Decidí que me encargaría de mi tío por mi cuenta fuera de los medios legales. Reuní a algunas personas de confianza para que me ayudaran en esta cuestión. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, recibí a mi exesposa en mi casa, pedía perdón constantemente y decía que cambiaría si quería volver a casarse por tercera vez. Después de todo lo que hizo en ese momento, solo creí que estaba pasada de copas porque eso era totalmente absurdo. No sé cómo pensó que sería una buena idea el volver a casarnos y dejar pasar la infidelidad y traición, y ella decía que su novio había vuelto de sus vacaciones en Grecia. Pero lo que descubrí fue que ya no tenía dinero y había perdido el resto de su dinero en una apuesta mientras estaba ebria. Y después de eso, había vuelto a su estado, donde vivía con familiares, y ahora estaba aquí sola, diciendo que quería volver a vivir conmigo. En ese momento la rechacé y la ayudé a recuperarse. Llamé a un taxi y la envié a la casa de su madre, pero días después recibí mensajes suyos. Ella proponía que ella y mi hijo volvieran a vivir conmigo, aunque no estuviéramos en una relación. Decía que solo quería lo mejor para nuestro hijo. Bueno, lo ignoré, pero con el paso de los días estuve reflexionando sobre cómo sería bueno para nuestro hijo que sus padres estuvieran juntos de nuevo, pero lo único que puedo hacer por mi hijo es que vea a su mamá ciertos días, ya que al fin de cuentas ella es su madre y mi hijo me menciona a su madre como si la extrañara. Sin embargo, nuestra relación ha terminado y solo nos veremos por nuestro hijo, cuando sea necesario y que él la vea los días que se le asignó verlo. Ella quiere de nuevo junto a mí y fingir que nunca pasó nada, pero no pienso regresar con ella y cambiar de idea. Respecto a mi tío, no he sabido más de él, no pienso tener ningún vínculo con él. Algunos de mis familiares están de mi lado, mientras otros siguen pensando que él no hizo nada malo y solo fue un simple error pasajero. Así que dejé a un lado fuera de mi vida a él y a mi exesposa.